Si les hablamos de Haití, nos llegan a la cabeza varios tópicos: miseria, desastres naturales y sobre todo mucha magia negra, mucho vudú. Bueno, para entender estos tópicos, para contextualizarlos y ponerlos en su justo lugar y posiblemente llevarnos varias sorpresas, tenemos una herramienta en forma de libro. Se titula Tierra de zombies, vudú y miseria en Haití. Y lo ha escrito uno de los grandes reporteros internacionales que ha tenido esta casa, Radio Televisión Española, Vicente Romero. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. La primera pregunta es obligada. ¿Existen los zombies? Sí, categóricamente existen los zombies. Es decir, ha habido investigaciones científicas que lo han demostrado, se han estudiado casos. Lo que ocurre es que habría que preguntarse qué es un zombie, porque los zombies realmente existentes no tienen nada que ver con los zombies de las películas de Hollywood. Hollywood ha hecho mucho daño. Y de las series de televisión. Hollywood ha hecho mucho daño en muchas cosas. ¿Y qué es un zombie entonces hoy día? De estos de los que me dices que están científicamente demostrado que existen. Sí, no solamente científicamente demostrado, sino que la legislación haitiana tiene el Código Penal un artículo que, aunque no menciona la palabra zombie, se refiere al delito de, por medio de drogas, crear una muerte aparente en una persona, es decir, una zombificación. Un zombie es una persona que, mediante una serie de rituales del vudú y mediante un anestésico potente, cuya fórmula puede variar según la fabrique un ungán, un sacerdote vudú u otro, pero que se basa sobre todo en un polvo anestésico del pez pof, del pez globo, y una mezcla de productos vegetales. Eso produce un estado cataléptico, una muerte aparente. Esa persona puede ser sepultada, puede permanecer en ese estado cataléptico durante una serie de horas y después es devuelta a la vida, recuperada, pero carente de voluntad y carente de memoria. Entonces, le dan una suerte de veneno que no es mortal, pero que lo deja, digamos, mental y físicamente impedido de por vida. Durante un tiempo, por lo menos. Es una tetradontoxina y está científicamente estudiada y publicado en las principales revistas científicas del mundo. Ocurre que dentro del vudú y de la administración de justicia del vudú, de eso podemos hablar después si quieres, la zombificación es la máxima pena. Igual que en Estados Unidos, que está a un tiro de piedra, la máxima pena es la muerte, la silla eléctrica o la inyección letal. Aquí la máxima pena es el reducir a una persona a un estado de zombificación y hacerla trabajar como esclavos en las plantaciones. Ocurre que también se producen numerosos abusos, pero no hay mes en Haití que no aparezca un nuevo caso de zombificación en la prensa local haitiana. ¿Y tú, en tus 7 viajes, en alguno de ellos, has visto zombies? Sí, claro, he podido ver a los dos, conocer a los dos zombies más famosos, porque fueron los del objeto de estudio del doctor Lamarck Dujon, director del Hospital Psiquiátrico de Puerto Príncipe, y de Klein, un científico norteamericano. Uno de esos zombies dio pie a la novela de Weiss, libro novelado de Weiss de La serpiente y el arco iris, del que después en Hollywood se hizo una película aceptable, y después he podido conocer, mientras rodábamos con ellos, a una chica de 14 años, una niña que había sido zombificada y que a la vuelta de unos años volvimos a encontrarla cuando ella tenía 39 años y permanecía en un estado de zombificación y después desapareció misteriosamente. Vale. Todo ese caso se cuenta en el libro y 2 de esos casos se contaron en un reportaje para Informe Semanal que hice años atrás. Estamos viendo, de hecho, algunas de las imágenes de esos, de algunos de los muchos reportajes que has hecho para esta casa. Es Rosemarie Telusma, cuando tenía 14 años, y esas imágenes que veíamos era el intento de deszombificarla. Ah, que eso es posible. Parece ser que sí, pero no en todos los casos. Y ese intento lo llevó a cabo Max Beauvoir, que era
un ungán, falleció hace poco, un ungán al que yo tuve la suerte de conocer en los años 80 y de mantener una relación amistosa con él, y que acabó convirtiéndose en el principal servidor, dicen ellos, del vudú, que sería una suerte del papa de la iglesia vudú, y con el que pude mantener una serie de conversaciones para que él me explicara una serie de fundamentos y me aclarara una serie de dudas. ¿Y ese hombre no era precisamente un analfabeto que salía de la calle? No, ni muchísimo menos. Ese hombre era un licenciado en bioquímica por el City College de Nueva York, que se había doctorado después en la Sorbona, que tenía patentes de bioquímica, que hablaba 4 idiomas. Eso destruye otro de nuestros prejuicios y nuestra idea, que creíamos que eso del vudú pues era, ¿no?, pues unos iluminados jugando un poco a santería, una mezcla de cosas. Claro, el vudú es una religión. Para desprestigiarla se ha dicho siempre un conjunto de creencias y de prácticas. Eso se puede decir también del catolicismo. Incluso hay veces que el vudú es más fácil, si lo estudiamos, de entender que el catolicismo, porque a muchos nos resulta muy difícil eso de que Dios sea uno, pero tenga trino, y que la Virgen sea virgen durante el parto y después del parto, etcétera. Entonces, todas las religiones tienen una serie de aspectos que para los no creyentes resultan discutibles, pero el vudú indudablemente es una religión muy antigua, de las más antiguas, y merece el mismo respeto que las demás religiones. Y monoteísta. Monoteístas, sí. Ellos creen en un solo Dios, en el bon Dieu, que es una deformación en lengua criolla del bon Dieu francés, en el buen Dios, y prestan especial atención y culto a los espíritus de los antepasados, que vienen a ser nuestros santos en el catolicismo, ¿no? ¿Ha habido algún sincretismo con el cristianismo a lo largo de estos siglos? Sí, ha habido un sincretismo claramente, pero incluso forzado, porque ha habido una represión grande. El vudú era la religión de los esclavos, y los amos reprimieron esa religión y la contrapusieron al catolicismo. La forma de pasar inadvertidos, desapercibidos, era disfrazar el culto vudú de catolicismo, identificando algunos de los espíritus con el santoral un católico. Clásico también aquí, claro, en Occidente. Y ¿no? entonces pues se produjo ese sincretismo, efectivamente. Claro, nos dices, la zombificación existe, hay referencias en el Código Penal. Todo este tipo de cosas nos hace pensar también, leyendo tu libro, que el vudú, de cierta forma, como si hubiera sustituido al Estado en Haití como, no sé, como elemento vertebrador de la sociedad. Sí, desde el origen. Es decir, las poblaciones indígenas originarias de la isla de la Española, la mitad es Haití, fueron exterminadas, y para reemplazarlas los colonos importaron mano de obra esclava. Mano de obra esclava traída de la costa oeste de África. En aquellos barcos de esclavistas no solo viajaron los hombres, mujeres y niños, viajaron su cultura, sus creencias ancestrales, sus rituales. Toda aquella enorme legión de esclavos tenía como único punto común la religión, porque provenían de distintas zonas, de distintas etnias, con distintos idiomas. Y la religión, el culto vudú, es lo que les sirvió de elemento aglutinador y, por tanto, de primera seña de identidad común en la formación de la nación haitiana. Pero además, al no existir un Estado, ni mínimamente, cada vez que en esa sociedad primitiva, traída, heredada de África, había un conflicto, se recurría al ungán o a la mambó, al sacerdote o a la sacerdotisa, porque hay que decir que la religión vudú es muy igualitaria, no distingue. Es más, incluso creen que tenemos 16 reencarnaciones y 8 son masculinas y 8 femeninas. Bueno, no hay el debate que tenemos aquí en Occidente, el papel de la mujer en la Iglesia, etcétera, etcétera. Efectivamente. Entonces la religión sustituyó desde el principio
a muchas cosas, no solo al Estado, a los sindicatos entre los esclavos, la rebelión de los esclavos en Haití, en la que hubo miles de espartacos negros anónimos, nace de una convocatoria de esclavos rebeldes por un Ungán vudú y de una ceremonia vudú en Bois Caimán. Entonces, desde la independencia a la lucha contra los franceses, el vudú es una seña de identidad. Y después, cada vez que hace falta un médico, se recurre al, aquí se dice brujo, al ungán, el sacerdote, que practica la medicina tradicional. Cada vez que hay un conflicto, no hay aparato de justicia, se recurre a la mediación, a la opinión del mambó, de la mambó o del ungán, cada vez que, etcétera, etcétera. Es decir, el Estado se vertebra mínimamente gracias al vudú, que además es el movilizador de toda esa rebelión contra la enorme injusticia y la enorme crueldad del esclavismo. Y que también nos recuerdas elementos históricos que teníamos olvidados, por ejemplo, primer país en conseguir la independencia, sí, y sobre todo lo habitual era que lo lucharan los criollos, ¿no? Los descendientes de Europa, que querían mantener sus privilegios y tal. No era un tema, digamos, de la clase baja, pero en este caso es un tema de la clase baja. No son los criollos, son los esclavos negros. Exactamente. ¿El vudú explica eso también, en cierto sentido? Para los primeros gobernantes con creencias vudú en Haití, tenía que desaparecer el esclavismo y tenía que desaparecer también la discriminación racial, hasta el punto de que una de las primeras leyes del Estado independiente fue declarar que todos los habitantes eran negros. Los blancos eran negros, quería decir que somos estaban todos lo mismo, considerados exactamente igual que los negros. Es decir, aquella revolución triunfante proclamó el final del esclavismo, los derechos del hombre, la igualdad entre hombre y mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, todo eso lo ignoramos. Pero Vicente, ¿cómo puede ser eso, que suena tan magnífico y tan, no sé, tan moderno para la época, sea en un país que hoy día, en la visión, ¿no?, global común, la idea es analfabetos, miseria, desastre tan desastre, es imposible poner en marcha una sociedad? ¿Por qué algo que sonaba tan prometedor hace unos siglos? Haití es un absoluto desastre histórico. No solamente hoy, podemos hablar, porque ahora se va a cumplir el día 12, el 10º aniversario del terremoto que acabó de devastar al país más pobre salen de una y entran en otra. De América, sí, sino que al momento de obtener la independencia, los franceses impusieron una deuda, una indemnización por conseguir la independencia. Y después la falta de cuadros, la falta de estructuras, el dominio de las grandes sociedades económicas norteamericanas que los tienen al lado, en la costa enfrente, etcétera, pues hizo que Haití no saliera nunca de la ruina. Y la ruina se va profundizando y ahora mismo Haití está viviendo en una sociedad que sería prerrevolucionaria si no fuera porque no es posible una revolución, porque no se puede articular, porque no hay organizaciones políticas, no hay organizaciones sindicales y lo que hay es un caos y una serie de bandas armadas, de delincuencia, de corrupción, que hacen que el Estado no solamente sea casi inexistente, sino la gestión superficial de un caos social terrible. Pero ¿el vudú tiene algo de causa o de consecuencia en este cuadro que nos estás pintando, o ya simplemente es, bueno, pues cómo ha funcionado la historia? No, el vudú sigue siendo en muchos sitios de Haití, incluso en barrios pobres como Martissant o como Cité Soleil, suele ser la única fuente de esperanza a la que recurren las gentes más desfavorecidas y cada vez que necesitan algún tipo de ayuda. Lo que pasa es que también el vudú ha sido utilizado por los gobernantes, igual que aquí el catolicismo. Todos recordamos lo bien que se dejó utilizar el catolicismo paseando al general Franco bajo palio, ¿no? Bueno, pues la terrible dictadura de Papa-Doc se hacía identificar con el señor de los muertos haitiano, vistiéndose igual, con el mismo sombrero de copa, etcétera. Se decía que era un ungán vudú, tenía la cabeza de su principal enemigo disecada encima de la mesa, cosas atroces.
de las que tampoco nos podemos escandalizar demasiado. Sí, que si miramos aquí en nuestra historia tampoco... El general Franco tenía el brazo incorrupto de Santa Teresa en una cómoda en su dormitorio y lo empaquetaba personalmente, según me contó uno de sus servidores, lo empaquetaba personalmente cada vez que se iba de viaje y viajaba con el brazo de Santa Teresa en la maleta, ¿no? Quiero decir que nos puede parecer muy exótico y terrible lo de Haití, pero también lo tenemos aquí. Nos queda muy poco tiempo, pero sí me gustaría al menos un breve resumen por lo que me vas diciendo. El vudú en cuanto a valores, más allá de la magia, etcétera, etcétera, en cuanto a valores, creencias, principios de convivencia, comparándolo con las demás, con las grandes religiones monoteístas que hay, desde tu punto de vista, no sé, ¿en qué posición se queda? Pues en Haití en primerísimo lugar. No, digo, desde tu propio, no sé cómo decirlo, universo moral. Pues es una religión más, con sus aspectos positivos, con sus aspectos negativos, como la católica, como la musulmana, como todas las grandes religiones. Lo que es indudable es que tiene una presencia tremenda y, bueno, la hemos caricaturizado, la hemos visto con ojos de un absoluto desconocimiento y con esa superioridad que solemos tener los europeos respecto a los países más empobrecidos en gran parte por culpa nuestra, por culpa de nuestra colonización y actualmente por culpa de la explotación de las grandes corporaciones económicas internacionales. El vudú merece un respeto que no le damos. Y cada vez que nos acordamos de Haití, parece que nos acordemos del vudú, de los zombies. Yo creo que tendríamos que acordarnos de que este año hay 1 millón más de hambrientos en Haití que el año pasado, que esos 9.000 millones de dólares de la ayuda internacional, las organizaciones internacionales de ayuda han hecho cada una la guerra por su cuenta, según sus propios intereses, no ha habido coordinación ninguna, no han creado desarrollo ninguno y Haití es un caos al que podríamos haber contribuido a paliar, pero no lo hemos hecho. Hemos gastado un dineral y el pueblo de Haití está cada día peor. Sin embargo, no está en la prensa, ni en los informativos de la radio, ni de la televisión. Me acuerdo mucho de Forges, que decía en cada uno de sus chistes, pero no te olvides de Haití. Sí, es cierto, durante muchos meses, ¿verdad? Tras el terremoto. Vicente Romero, compañero de esta casa y autor del libro Tierra de Zombies, muchas gracias por haber atendido la llamada del canal 24 Horas. Gracias a vosotros, es un placer estar aquí. Hasta pronto.